También indicarles que hay una nueva carpeta para ver las presentaciones y que se llama presentaciones 2. Eso significa que eso es para segundo semestre, digo segundo semestre, segundo parcial, parcial 2. Me van confirmando a medida que van terminando. Yo estoy esperando ver si alguna persona termina porque yo copio, pero ya vi que ninguém quiere enviar, tengo que terminar el mío, enviar el mío. Que ya te conocí. Sí. No enviar, las otras no va a enviar, ya sabes, estoy esperando. No es tan fácil. ¿Qué problema se enfrenta un médico a tratar a un paciente? Para empezar, con sus mentiras. Para las personas que se están incorporando, están resolviendo el foro 5. Ya han respondido 5 personas. Y no me han dicho ya está, doctor. Omar Ricardo. Ya, doctor. Perfecto. Los que ya han hecho pueden bajar su presentación para seguirme o si no es solo escuchar. ¿Ya estamos? Quase. Felipe Negri. Ya terminó. Doutor, eu não terminei. Sim, doutor. E vós como está? Preocupado, Ué, que é passado com vós, pois? porque mi amigo se adelantó, mi amigo Pedriño. Ah, sim, sim, que malo, não? Sí, oye,
de no pensar, me ha hecho pensar en mí. Es muy complicado, doctor. ¿Usted conoció a Pedriño? Sí, he llevado una materia a un año atrás con él, Ah, ya, anatomía con doctor León. ya. Sí, chico inteligente, solo que no pensé que llegaría a estas cosas. Sí, sí, era inteligente. Bien formado, un caballerito. Sí, sí, estaba estudiando. Ele não era de mi turma, pero estava estudando em mi turma porque era adventista, então o Dr. Leão havia cambiado de grupo por conta disso e estava estudando para as anatomias, Olimpíadas Anatômicas. Para las Olimpiadas, ¿no? Sí, sí, pero creo que un año atrás, un año y medio. Sí, sí, un año acá. Sí, bueno, paciencia. Así es la vida a veces. Listo, doctor. Muy bien. Eu não, doutor. Irlanda. Calma, um pouquinho de calma, por favor. Con calma se llega al cielo. Digo, al infierno. Estoy brincando. Un mal chiste. Rebeca Wendy Fernández González. ¿Quién es Rebeca Wendy? Sí, doctor. ¿Nos conocemos? Sí. ¿No es la cruceña veniana? No, doctor. Yo soy de Cochabamba. Sí, no me acuerdo de tu cara. Pasé Bueno, nos biofísica pasamos. igual con usted. Sí, Sí, hace la tiempo. verdad no me acuerdo, pero me suena el nombre de Wendy y pensé que era la cruceña con cara de veniana. Ah, sí, la ubico, pero no, nada que ver. No hay que ver, ¿no? Ya. No, doctor. Bueno, pues. Irlanda, ¿qué pasó con ese cabello? Doctor. Esse clase me ha dado flojera. Desde las 7 de la mañana estoy durmiendo. Y asistir esse clase es muy esfuerzo. Mucho alcohol, ¿no? No, yo he tomado una vez en mi vida hace como no, más como un mes y medio. Me ha costado muy caro. Ya dije nunca más en mi vida. Aquí se mete a cosas de hombres. Pensa que cachaça é água? Doctor, yo he tomado 4 cervezas Sí, y fui salir con, con un amigo y un amigo en la moto. Nos tres en la moto y fuimos arriba. Y entonces empecé a tomar 4. Me insistí, toma 4 cervezas, toma. Entonces, como son 2 y un caja, dividimos 4 por cada uno. Entonces empecé a tomar, es mi primera vez. La señorita, una señora vista, ha llamado a la policía. Entonces, de repente estoy tomando. Y ha dicho así. Entonces, eso no es el auto de la policía. Yo quería correr, después la policía no me ha dado tiempo. Y Diego dice: jóvenes, ¿qué estás haciendo fuera de cuarentena? ¿No sabes qué es crimen? Dice: sí, yo estoy tremendo. Dice: ah, ¿estás tomando? Dice: no, ha hecho la prueba. Me caga. Dice: ¿dónde está la licencia de moto? Yo dije: ah, isso é um problema também, porque não tenho licença. ¿Dónde está seguro del moto? No. ¿Dónde están los documentos? Ah, también no. Ah, me ha jodido la vida. ¿dónde está papá y mamá? Dijeron. Ah, el problema es que la policía ha dicho así, que sería mucho. Yo dije: la policía, hablemos de eso. Yo solo he pagado uno, yo y la chica, y el chico, 6.000 bolivianos, y no ha dejado salir libre. Y Dios cuando yo llegué mío. a casa, con mucha tristeza, volví a tomar una caja más. Cuando amanecí en mi departamento, todas las cosas quebradas, vomitadas, yo decía: esa es la vida que no, esa vida no quiero. Terrível, não, Irlanda? Sí, sí, nunca más.
El tener que limpiar es más grave, ¿eh? Dios mío. Y, y Ay, peor que con herida en mi pie, yo decía, nunca más en mi vida. me parece. Veríamos cuánto han aplicado. No, ya he aplicado bastante porque hay muchas personas me han convidado a cumpleaños y yo dije, no, Nunca más. Bien, sí, no, 21 personas. no vas a 21 tomar personas cerveza. que han aplicado. Deja ver si la persona que, creo que no, la persona que fui a la cárcel, que fuimos presos en la policía, es una persona quase, tenemos todo clase juntos. Ah, sí. Él está escuchando y está quedando quieto. Es que ya aprendió la lección. No, pero él sigue tomando. Ah, sigue. Sí. Debe ser de tristeza. Eso fue mal. Bien, No. vamos a empezar nuestro tema del día de hoy y voy a cambiar algunas actividades para que ustedes entren en la nueva dinámica. Va a seguir el foro es importante porque de ahí saco la presencia para ustedes en el foro, quienes contestan en el foro están registrados en la plataforma. Así que yo descargo la lista de este lugar y marco en una sección que se llama registro de asistencia real, ¿ya? Y eso me sirve para eso. Después va a haber otras actividades que vamos a quitar el, el taller, ya no vamos a hacer el taller y el taller va a ser reemplazado por una tarea. Y esa tarea tiene la siguiente particularidad. Termina la presentación de las diapositivas. Yo voy a habilitar para que ustedes terminen el aula con esa actividad. Y va a ser un poco de pensar y analizar hasta antes de que termine el horario de clases. Ese horario va a terminar y termina la actividad también. Por lo tanto, tanto el foro como esta tarea de aula solo duran lo que dura la clase. Y después dos actividades que van a ir para casa. ¿Sí? Una que se llama tarea de retroalimentación y otro que es tarea de investigación. Eso tienen datas hasta sábado y domingo, si no me equivoco. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la modificación. El taller se está quitando para que entremos en otra dinámica, mucho más simple y fácil de hacer. ¿Ya? Entonces, eso va a ser los cambios que vamos a tener. Bien, hoy nos toca entrar con el primer tema de segundo parcial. Y está ligado también este tema al tema 4, que es la generación de ideas, y está también en función a eso. Toda la temática que vamos a tratar es consecutiva, por lo tanto, una parte está ligada con la otra. Y si alguien no ha entendido una parte, pues va a estar perdido de toda la información. Depende si es que revisa y lee por su cuenta. ¿Sí? Hoy vamos a hablar del planteamiento del problema. Por eso es que en el foro hablamos del problema. Cuando hablamos de problemas lo tenemos en todos lados, inclusive tomando cerveza, ¿cierto? Entonces, los problemas siempre van a haber y el tratamiento de esos problemas pueden ser analizadas, verificadas, cuestionadas, inclusive valoradas para poder encontrar tal vez alguna forma de solución que se puede dar. Dentro de la literatura que podemos trabajar para poder entender el tema de los problemas, está el hecho de que debemos de tener un contexto en la que tengamos una necesidad de analizar. Si no hay un contexto para analizar, difícilmente podemos generar una idea y peor todavía un planteamiento de problema. La idea principal es vital para poder plantear un problema.
Cuando hablamos de problema, estamos analizando un contexto de la cual se intenta buscar algún tipo de solución. Por lo tanto, cuando hablamos de planteamiento de problema, prácticamente algunos autores dicen que es el primer paso que se debe dar dentro de la investigación. También permite describir una realidad que se está viviendo, como el coronavirus, por ejemplo. Describe el proceso histórico de ese problema. También puede permitirnos hacer un proceso de justificación de un plan de estudios, un plan de pesquisas. O también nos puede hacer un fraccionamiento del problema, o sea, una delimitación de dónde a dónde es cada temática que se puede ir abordando. Por lo tanto, es vital que entendamos estos procesos. ¿Qué es plantear un problema? A veces nace la pregunta. En realidad, lo que queremos hacer es nada más que afinar un poco más la idea de investigación que inicialmente se nos ha ocurrido. Podemos decir que esta idea es el inicio para casi de forma inmediata poder plantear un problema. Ese lapso de tiempo que puede demorar entre tener la idea y plantear un problema está dependiendo de la complejidad que tenga ese problema o de que pueda tener antecedentes de trabajos similares o también qué tan interesado está la persona por resolver ese problema. Pero también hay otra cuestión más importante. ¿Qué habilidades tenemos para poder resolver esos problemas? ¿Cierto? Hay especialistas dentro del área de la medicina que por su propia lógica, por su propia interés, por su propia voluntad o por sus condiciones naturales de persona, pues eligen esa especialidad. Y dentro de esa especialidad está el hecho de que tengamos ciertas habilidades personales como para poder manejar los problemas. En una consulta médica, por ejemplo, el primer problema que vamos a tener es posiblemente el tipo de asistencia del servicio médico que tengamos en el lugar donde estemos trabajando, ¿ya? Por lo tanto, ese servicio va a estar en función administrativa y que va a permitir dar, qué sé yo, una secuencialidad, digamos, de asistencia a pacientes. Cada paciente tiene su historia, cada paciente tiene una problemática con la cual debemos trabajar. En el transcurso del tiempo, vamos a ponerle una semana, ha de trabajar con varios pacientes y seguramente algunas van a hacer una reconsulta posiblemente a la siguiente semana, en 2 semanas o en 3 semanas, cosa que a veces hace que el mismo médico olvide cómo es que estaba tratando o generando una idea de solución para ese paciente, ¿sí? Ha visto un problema y intenta seguir con un protocolo, pero ¿cómo es que maneja la problemática del paciente el médico cuando tiene consultas cada 2 o 3 semanas? ¿Mm? Va a depender mucho de ciertos protocolos que debe manejar. Para ello está la historia clínica, las fichas médicas, ¿sí? Esas carpetas donde se guarda todo aquello que pensamos que es importante para el paciente. Por lo tanto, eso hace una especie de ayuda a memoria para poder saber qué es lo que estamos intentando resolver del problema que tiene el paciente. Por lo tanto, debemos de aprender a estar familiarizados. La investigación, así como el tratamiento de pacientes, es casi lo mismo. Por lo tanto, si no estamos familiarizados con el problema que vamos a tratar, pues vamos a pensar otra vez qué tipo de solución podemos darle o generar una idea para poder
llegar con un protocolo para este paciente. Si no estamos así, pues difícilmente vamos a resolver el problema del paciente. Por lo tanto, va a haber siempre una complejidad en eso. Inclusive van a haber signos y síntomas que difícilmente vamos a poderle decir, ah, no, esto es para esto, ah, no, esto explica esto, no, también para esto. Vamos a encontrar un montón. Entonces, va a depender también de los antecedentes que existen como estudios o que pacientes anteriores con los cuales uno ha trabajado. Por lo tanto, esos estudios o antecedentes de tratamientos que se hayan seguido, pues van a dar una idea para poder generar un planteamiento de problema que dé solución al problema que tiene el paciente. Y eso va a depender también de su empeño como profesional y de las habilidades personales que tenga para manejar esos problemas. Ese es el tenor de lo que debe ser el planteamiento de investigación o de tratamiento con problemas de paciente. ¿Cuáles son los criterios más importantes que debe tratarse al plantearse un problema? Lo primero, siempre debe haber una relación entre uno o dos variables. ¿Sí? Uno a otra variable, uno a dos variables, uno a tres variables, dependiendo a cómo estemos viendo el problema. ¿Sí? Pero mínimamente deben haber dos, ¿sí? Para dar esa posibilidad de decir positivo, negativo, positivo, negativo. Es como hacer una especie de decir sí, no, 1, 0, 1, 0, una especie de flujograma. ¿Sí? Entonces, ese tipo de posibilidades nos va a permitir encontrar algún tipo de relación con la cual podemos explicar el problema. Debe también estar formulado adecuadamente. Cuanto más claro, preciso, redactemos el problema, pues va a ser más fácil encontrar respuestas. Cuando hablamos de problemas, buscamos a posteriori una solución, o sea, una respuesta a ese problema. Dentro de la investigación, cuando se plantea un problema, normalmente se espera que debe ser lo más real posible. ¿Sí? No se puede trabajar bajo fantasías. En la medicina eso es difícil que suceda. Siempre se trabaja con cosas reales. Y por lo tanto, el poder de observación es vital. Si vemos a un paciente ingresar a consulta, lo vemos erguido, caminar normal, con buena apariencia, buena habla, podemos pensar que está tranquilo o está disimulando o está encorvado, está apenas caminando, ¿sí? No habla bien, tiene una especie de queja al hablar, ¿sí? Entonces, podemos suponer que el paciente tiene un problema severo, que hay que indagar de qué se trata. Entonces, hay que encontrarle el problema que tiene. Por lo tanto, ese poder de observación es también importante para plantear un problema. Otro factor importante es que debe ser factible, significa que tenga solución. ¿Sí? Un problema que no tenga solución es grave. ¿Sí? Entonces, todos los problemas deben ser de fácil solución, por lo menos intentar que sea solución. Otro que debe expresarse en una dimensión tiempo-espacio, ¿sí? Tiempo, que hablamos de un periodo que debe tratarse y en un lugar específico. Muchos problemas solo suceden en regiones particulares y se resuelven cuando cambian de región. Por lo tanto, esa dimensión temporal espacial es otro criterio que debe analizarse también. Los criterios que normalmente deben sintetizarse para poder manejar un planteamiento de problema está para poder
determinar, por ejemplo, el problema que vamos a buscar, formular el problema, ser objetivos en la investigación, presentar una justificación y establecer de dónde a dónde debe hacerse. Eso se llama delimitación. Si tenemos esa situación de delimitar, justificar, tener un objetivo claro, estar resuelto, analizado, formulado adecuadamente, pues vamos a poder tener los criterios claros como para poder avanzar dentro de la temática de la investigación. También, cuando hablamos de problemas de investigación, estamos hablando de posibles objetivos que debemos de tener en cuenta. Los elementos que deben considerarse para plantear el problema, en este caso, son tres en realidad, ¿no? Algunos lo manejan más, pero los más básicos son tres. Estos tres permiten que los objetivos que se puedan plantear deben perseguirse de acuerdo a la investigación que se esté haciendo. Que las preguntas de investigación permitan ser las más adecuadas y que puedan también al mismo tiempo hacer una justificación adecuada de la pesquisa que quiere hacer. Por lo tanto, teniendo objetivos, preguntas y una justificación, estamos haciendo una posible contingencia de solución para el problema que estamos intentando avanzar. ¿Okay? ¿Qué más podemos decir? Vamos a hablar de la formulación de del problema. Cuando hablamos de formular el problema, significa redactar cómo debe hacerse. Para poder redactar adecuadamente un problema, esta debe expresar adecuadamente en forma interrogativa. Eso significa que debemos siempre hacer en una forma de cuestionamiento, de pregunta. Por lo tanto, si no está en forma de pregunta, pues difícilmente le vamos a encontrar respuesta o no lo vamos a entender. Por lo tanto, si está en forma de pregunta, significa que está esperando una respuesta. Que por lo menos deba tener dos variables. ¿Sí? Eso ya hemos indicado. También que tenga posibilidades de encontrar, digamos, puntos importantes que se destaquen dentro del proceso de la investigación que podemos iniciar. Que tenga posibilidades de explicación en base a fundamentos teóricos en otras investigaciones realizadas. Y que pueda tener variables de estudios que puedan ser utilizadas a posteriori en otras investigaciones por otros investigadores o si pudiéramos continuar nosotros mismos con esta temática. Todo eso, pues, va a permitir tener claro para poder formular el problema. ¿Cuáles son las preguntas o criterios que debemos de examinar para poder tener más o menos un planteamiento adecuado? Lo que debemos de hacer es preguntarnos qué nos interesa del problema, ¿sí? Si disponemos de tiempo suficiente para completar esa investigación dentro de unos plazos establecidos. A lo mejor es un problema que tenga, qué sé yo, una necesidad social y necesita ser atendida de manera inmediata. Como lo que ocurre hoy en día, por ejemplo, el coronavirus tiene un impacto social y que precisa soluciones inmediatas, ¿sí? ¿Quiénes se van a beneficiar de los estudios? Es otro detalle que debemos de tener en cuenta para ver quiénes van a ser los beneficiarios de los resultados de la investigación. Se cuenta con todos los conocimientos, la experiencia suficiente como para hacer esta investigación. Se dispone de personal que pueda trabajar junto con el equipo de investigadores que se pueda armar. Se puede tener acceso a las pesquisas o un lugar donde podamos realizar.
¿Será original el trabajo que estamos pensando? ¿Es nuevo? ¿Sí? ¿O ya existe algo parecido en otro lugar? Todo eso es importante entenderlo para poder tener claras las preguntas que debemos de examinar. Y como último requisito impuesto más en la carrera de medicina que en otras carreras, es el principio ético. Hablar con seres humanos, tratar con seres humanos, encontrar planteamientos de soluciones para seres humanos es ética médica. Por lo tanto, no hay que descuidar los principios éticos que están inmersos con la problemática de salud, que tiene que ver con el código de Nuremberg, que está relacionado para poder trabajar con cualquier tipo de investigación, ya sea de consulta médica o una investigación formal que se tiene que dar en este ámbito. ¿Sí? Por lo tanto, esos son algunos elementos importantes que debemos de considerar. Pero si quisiéramos hacer una especie de cronología, de manejo de tiempos, de acuerdo con el doctor Bernal, que ha hecho un planteamiento sobre cómo deben manejarse las cuestiones para este tema, pues indica que cuando se trabaja con experiencias de investigación, siempre es bueno trabajar con preguntas. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Con qué? ¿Para qué? ¿Dónde? Todos ese tipo de preguntas tienen una connotación que debe considerarse. Por ejemplo, cuando decimos cuándo, estamos hablando de cronología, de tiempo-espacio. Cuando hablamos de quién, estamos haciendo una especie de planteamiento axiomático que nos va a dar sugerencias a de quién va a ser el responsable de manejar todo esto. ¿Cómo? A metodologías, ¿qué? A ontología, ¿con qué? Tecnologías, ¿para qué? Teologías. Y todo eso, pues, tiene una forma de explicar técnicamente el protocolo de las investigaciones para poder justificar un proceso de investigación a partir de la formulación del problema. Cuando hablamos de una justificación, pues tenemos que aprender a tener una certeza al hablar sobre el tema. Eso significa que estamos aprendiendo a razonar. Tenemos que mostrar evidencia de la importancia que tiene el problema que vamos a indagar. También nos va a permitir hacer que tengamos un claro objetivo hacia dónde queremos llegar y quiénes van a ser los beneficiarios sobre este tema. Y por último, en este campo es de que normalmente cualquier investigador siempre debe argumentar los beneficios que se van a lograr. Si no sabe argumentar los beneficios que va a lograr, si tiene dudas de su mismo trabajo, pues difícilmente alguien le va a creer, ¿ya? Y ni siquiera puede obtener financiamiento para poder resolver este tipo de problemas. ¿Qué más podemos hablar? Pues vamos a decir que para poder tener certeza sobre cómo debemos de hacer, hay protocolos de verificación que podemos tomarnos como para poder desarrollar, qué sé yo, si estamos haciendo bien o no nuestro trabajo, ¿no? Para eso, por ejemplo, podemos decir, ¿a quién le sirve el trabajo de investigación? ¿O para qué servirá? ¿Tendrá beneficiarios? ¿Será útil? ¿Será importante? ¿Alguien va a hacer uso de esa información? A lo mejor significa que hay un conocimiento que no está completo, puede ser completado, o pueda permitir hacer, qué sé yo, una modificación de un tipo de información, haciéndole más asertiva esa información para poder tomar más confianza o cambiarla definitivamente porque estaba equivocada, ¿sí? Todo eso, pues, va a permitir tener una mejor prestancia sobre qué es lo que debemos argumentar en el momento de hacer la investigación. También, dentro de los criterios para la evaluación de la investigación, y como ya hemos mencionado, hemos dicho la conveniencia. Normalmente este tema tiene que estar el investigador o
como un médico mismo, de saber qué tipo de beneficios va a tener, si es de carácter personal o si es de carácter social. Si es personal, solo le interesará tal vez al paciente, pero si es social, pues va a depender si es un grupo de personas con las cuales se está haciendo la experimentación para aplicar un determinado protocolo. ¿Sí? La implicancia práctica, pues, si va a poder ayudar no solo a una persona, sino a varias personas, que si tenga un valor teórico como para decir funcionalmente, fisiológicamente, genéticamente o cualquier derivaciones que tenga explicación para poder explicar sobre el problema, pues tiene un valor teórico que debemos de reforzarla, ampliarla con criterios, con otros investigadores que han hecho trabajos similares. Muchas veces podemos encontrar que nuestro trabajo, al desarrollar, ha tenido una, qué sé yo, una innovación metodológica. Significa la forma de recolectar, la forma de analizar, la forma de procesar la información, la forma en cómo estos han permitido, qué sé yo, interactuar la explicación de una o dos variables, significa que han innovado una metodología que puede ser, qué sé yo, analizada, estudiado, y si sale con buenos resultados, pues asimilarlas, aplicarlas tal vez en otro tipo de estudios más. Eso es factible siempre y cuando tengamos dinero para trabajar, tengamos personas para poder hacer la investigación, como se llaman los recursos económicos, los recursos humanos y los recursos materiales. ¿Sí? Si hay eso, pues vamos a poder hacer la consecución de la investigación, y todo eso podría generar un proceso de tratamiento de un determinado problema. Para fines de impacto, por ejemplo, como el coronavirus, hoy en día casi todos los investigadores en el ámbito de salud están trabajando para encontrarle solución al problema que tenemos hoy en día. ¿Sí? Eso genera ideas, genera formulaciones de problemas, permite generar un protocolo de investigación, y depende a la pericia de quienes estén trabajando en este campo, pues encontrar una solución. Y eso siempre va a conllevar procesos de reflexión de acuerdo a lo que se está haciendo. Muchas veces puede llevar a un camino equivocado y en otras a caminos correctos en el tratamiento del problema. ¿Sí? Esa es la que deberían de conocer, hacia grosso modo, lo que es la formulación de los problemas, ¿no? El planteamiento del problema, que normalmente deriva con saber indicar. Por ejemplo, si tuviéramos la capacidad de trabajar, por ejemplo, dentro de la especialidad de la cardiología, si somos cardiólogos y vemos que dentro del tratamiento a pacientes que tenemos, la gran mayoría, como buen observador que se tendría que ser, pues vemos que tenemos más pacientes que tienen presión arterial elevada. Entonces, de ahí tiene que surgir una idea que me permita intentar indagar qué está ocurriendo con el paciente o con los pacientes. En este caso, puedo decir que a lo mejor va a depender mucho, tal vez, a mi modo de observar, la edad y el estilo de vida. ¿Sí? Entonces, a partir de esa generación de idea que estoy viendo, creo que la edad y el estilo de vida está ocasionando que existan más casos de presión arterial alta en pacientes. Entonces voy a generar un problema a partir de esa situación. ¿Qué voy a decir? Ya me estoy generando dos variables. Uno, estilo de vida y edad. La edad y el estilo de vida vienen a ser mis dos variables básicos para formular el problema. ¿Cómo lo voy a formular? Pues voy a generar indicando
que existe una relación aparente entre la edad y el estilo de vida para que aparezca la presión arterial. Entonces, si lo convierto en pregunta, eso va a salir de la siguiente manera. ¿Será posible que exista una interacción entre la edad y el estilo de vida para que exista presión arterial alta? Entonces me obliga a hacer una pesquisa para ver si existe o no. Entonces lo estoy formulando en forma de cuestionamiento. Entonces, eso es la forma en cómo uno debe plantear un problema. Primero se hace un análisis contextual, encuentra las dos variables básicas o tres y analizar el contexto y convertirlo en pregunta. Esa es como se debe hacer. ¿Sí? Entonces, con ese ejemplo, pues vamos a terminar el aula de la presentación de las diapositivas y ustedes, antes de que termine el aula, van a generarme una actividad que se llama tarea de aula 5. En esto, ustedes, ¿qué tienen que hacerme? Esta es una actividad que se trabaja solo en el horario de clase. No se van a hacer trabajos fuera del aula, ¿ya? Del horario de aula. ¿Qué deben hacer? En función de lo que ya hemos visto el tema anterior, que es generar ideas, y así como el ejemplo que les he puesto de la presión arterial, con la temática de la formulación de los problemas de investigación, ustedes me tienen que hacer dentro de la especialidad médica que ustedes quieran ver a futuro. A lo mejor quieran ser, qué sé yo, ginecólogos, obstetras o cardiólogos o cualquier especialidad que estén viendo para el futuro de ustedes. Encuéntrenle una idea a un problema, plantéenlo y eso me lo pone en un documento Word, me lo pone en una pequeña introducción, un desarrollo del análisis del problema y convertido en pregunta, ¿ya? Entonces van a tener eso, que puede ser en una hoja, máximo 2 hojas, y me lo suben a la plataforma, ¿sí? Para poder ver la tarea de aula, ustedes tienen que actualizar su sistema. Y luego van a tener 2 actividades que ya les he mencionado, que va a ser fuera de aula, y esto es hacer, uno, el resumen del tema 5 que acabamos de ver. Les recomiendo que vean la presentación o vean el PDF que tienen a ustedes a la mano también eso, y trabajar después de eso. Luego está la tarea de investigación, donde ustedes me van a hacer una pesquisa, por lo menos en 3 años, cuáles han sido los problemas más importantes que han surgido en el área de la medicina. ¿Sí? ¿Qué problemas así, puntuales? Uno, ya sabemos que es el coronavirus. ¿Ya? A ver, ¿qué otros problemas más dentro de un rango de tiempo de 3 años hacia atrás? Se pueden hacer un poco más, 5 años, depende de ustedes, pero por lo menos 3 años, indicarme qué problemas de salud importantes han habido en el ámbito de la medicina. Y con eso termina nuestra actividad de hoy. ¿Tienen alguna consulta? Doctor, ¿puede repetir lo que tenemos que hacer ahora? No entendí muy bien. Irlanda, ¿usted entendió? Micrófono. Doutor, Oi. não entendido muito bem. Para hacer una tarea sobre el problema, por ejemplo, problema de investigación. Si usted ha escogido, por ejemplo, ser un cirúrgico en futuro, de acuerdo con tu especialidad que quieres hacer, que hagas el trabajo, hacer un problema, planear un problema de tu futura especialidad y decir, y hacer una investigación de lo mismo, diciendo para qué sirve, quién, con, cuáles son los beneficios, esas cosas.
Ah, sí, ahora sí. Gracias. Está bien. Irlanda es inteligente. No, doctor. Bien, eso es tarea de aula. Lo tienen que hacer ya mismo antes de las 5 de la tarde. Yo ya estoy terminando. El tiempo termina a las 5 de la tarde. Después, las otras dos tareas, tarea de retroalimentación y de pesquisa o de investigación, está para sábado y domingo. ¿Ya? Bueno, ¿alguna otra consulta más? Nada por ahí. ¿En qué parte tenemos que entregar ese documento, doctor? ¿En qué parte Ahí, está de la plataforma? ese debe ser un menino nuevo. Está en unidades de aprendizaje, donde estamos trabajando y donde siempre hemos trabajado. Tarea de aula 5, ¿no? Sí, donde dice tareas de aula 5. Y también dice, está destacado con color naranja. Esta actividad se trabaja dentro del horario de clase. No se aceptan trabajos fuera de horario de clase. ¿Ok? ¿Ya? Por este trabajo no tiene capa, solo tiene una introducción donde van a poner la especialidad médica, la idea del problema, lo van a poner desarrollo, van a decir identificar este problema y en forma de pregunta es este. Solo es identificar el problema y convertirlo en pregunta y pronto ya como están resueltos. ¿Ya? Ok, doctor. Muy bien. Si no hay más consultas, nos vemos la siguiente hora. Ya, doctor. Muy bien. Ya. Cuídense del alcohol. Dale, doctor. Gracias. Chao. Chao, chao. Esto es inevitable para muchas personas. No necesita decir eso. Porque en clase decimos, sí, vamos a evitar, pero es inevitable. Y eso es mentira, ¿no? Sí. La Otros próxima vez trabajan invita. en clase con muchas cajas de cerveza. Basta con un tubo, ¿no? Sí. Con una lata. Bueno, Ya, nos doctor, hasta vemos. luego. Chao, doctor. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego.